Sin más preámbulos, hoy vengo a hablarles de esta novela, Membrana, de Jorge Carrión, que es una novela reciente que he hecho y que me ha gustado muchísimo. Hola, yo soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine aquí a YouTube a hacer una etnografía sobre los booktubers. Ya saben, gente que hace videos sobre libros y lectura. Pero con el tiempo me gustó, me quedé y aquí sigo. Me puedes encontrar en estas redes sociales para seguir la conversación y por supuesto en este canal también puedes ver todo el archivo de los videos que he hecho. Bueno, pues vamos al lío. La novela Membrana de Jorge Carrión acaba de publicarse hace poco, ganó el premio Ciudad de Barabastro de novela en el 2021 y está editada por Galaxia Gutenberg, que es la casa editorial de Carrión, donde él suele publicar sus ensayos y sus novelas. De entrada, lo primero que hay que decir es que la estructura de la novela y en general la propuesta de la novela es muy distinta a lo que tradicionalmente se ha considerado el discurso tradicional de la novela, con una serie de narradores, personajes, estructurados de una manera muy canónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las primeras cosas interesantes de esta novela es que desde el principio desafía esa idea. Lo que nosotros leemos es el catálogo de una exposición ficticia sobre el siglo XXI. El inicio de cada capítulo, no sé si se alcanza a ver, pero presenta más o menos las fichas de las obras que se están presentando y luego un diagrama que al principio cuesta un poco entender, pero después uno va comprendiendo que es el modo como están dispuestas estas obras en esta sala de exposición. Y después viene como tal el texto, que es lo que vamos leyendo, ¿no? La novela, ya de entrada, vemos que tiene una estructura y una propuesta muy peculiar, muy específica sobre la que se articula el discurso. Y en este sentido, uno de los principales valores o uno de los primeros valores que uno descubre en la novela es, digamos, que hay una propuesta que no se parece mucho a la forma tradicional de novela, ¿no? Hay en este sentido una búsqueda de discursos nuevos, discursos más contemporáneos, discursos en relación con otras artes por parte del autor que se agradecen mucho, ¿no? Y así entramos un poco a lo que a mí me ha gustado más de la novela, que es precisamente la voz narrativa, ¿no? La novela está contada por una voz femenina que habla en plural y que pronto vamos descubriendo que se trata de una inteligencia artificial, ¿no? Una voz que se parecería en ese sentido a la de nuestros dispositivos móviles como Siri o como Alexa, pero hiperevolucionada. Esto también emparenta con la película Her de Spike Jonze, ¿no? Por ejemplo. Conseguir esta voz, este nosotras, es sumamente difícil técnicamente, porque además la voz de la inteligencia artificial es una voz que está construida a partir del insumo de todos los discursos. Es decir, lo que las inteligencias artificiales hacen es reprocesar todo el discurso que los usuarios vamos metiendo a las computadoras y en ese sentido se va convirtiendo en una especie de amalgama de voces que tiene mucho como de enjambre, ¿no? Y esto realmente es lo que me ha parecido eh, fascinante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cómo está construida la novela. Esto le permite a Carrión construir una voz que es muy flexible en términos de sus registros. O sea, es una voz que puede por momentos tocar el registro del ensayo, meterse como a elaboraciones más o menos teóricas, ensayísticas sobre el pasado, sobre la historia de la humanidad y la historia de las máquinas y la historia de la tecnología. Pero también le permite narrar, le permite contar unas historias con una distancia muy amplia.
Es decir, es una voz que va contando, en el fondo, la historia de la humanidad completa o la historia de las máquinas completa, pero con una distancia y que puede acercarse o alejarse a determinados personajes o a determinados acontecimientos históricos con mucha flexibilidad. Y es una voz que conforme pasan las páginas nos vamos dando cuenta que es manipuladora, es mentirosa, es en algunos sentidos, en algunos momentos, una voz agobiante, una voz psicópata, ¿no? Sobre todo cuando ya se empieza a tratar, y no quiero hacer spoiler, sobre históricamente la forma en que las máquinas, las inteligencias artificiales fueron mezclándose, hibridándose cada vez más en la vida de los seres humanos hasta que hay un punto en el que los sustituyen. En este sentido, esta es una novela muy emparentada con una de las preguntas clave de la ciencia ficción, que es precisamente la relación de los humanos y las tecnologías, y de los humanos y los robots. En el fondo, la pregunta sobre si las creaciones humanas, eh, robóticas, tecnológicas, pueden en algún momento sustituirnos o pueden en algún momento destruirnos, y por lo tanto, ¿dónde está la frontera entre lo humano y lo artificial, lo robótico, ¿no? Esta pregunta está presente, por supuesto, en Frankenstein de Mary Shelley, está presente también en las obras de Asimov, está presente en las obras de Philip K. Dick. Eh, bueno, esta me parece que es una aproximación nueva a esto, desde el punto de vista de unas criaturas que no tienen una materialidad corpórea necesariamente. Eh, Después, en algún sentido, sí la tienen, pero no me voy a meter a detalles porque les he hecho perder la novela. Pero me refiero a que es más. 6.5 hours later. Pero la pregunta esta tiene que ver más allá de con las tecnologías pensadas como tecnologías corpóreas o físicas, que es mucho de la imaginería del robot, etcétera. Está pensado más desde unas tecnologías más incorpóreas, más como voces, más como sonidos, y que están vinculadas a nuestra experiencia contemporánea de las plataformas, ¿no? De lo que significa Amazon, de lo que significa Facebook, de lo que significa YouTube, ¿no? En nuestras vidas. En ese sentido, es una novela que hace estas preguntas, pero desde un horizonte muy actual. Aparecen también un par de personajes importantes, Carla Espinosa y Ben Grossman. Los dos apellidos tienen tienen unos pequeños juegos de homenaje, así me pareció leerlos a mí. Y bueno, son en el fondo estos humanos que podemos identificar con otros, o en algún sentido correlacionar con otros personajes contemporáneos, que están en un principio muy en contacto con el desarrollo tecnológico, pero después, como viven en una especie de rebote respecto a lo que han construido, y en ese sentido se convierten en humanos que resisten a las máquinas, ¿no? Y ahí depende de cómo veamos la novela. Estos personajes podrían ser los héroes de la novela, en el sentido de que son estos personajes que resisten el embate de lo artificial, de lo tecnológico sobre los seres humanos, o pueden ser los antagonistas, finalmente, si consideramos que la protagonista es precisamente esta voz, ¿no? La voz que cuenta la historia. Y, y estos serían como los humanos que en algún sentido se oponen a la evolución inevitable de la historia. Esta novela está evidentemente emparentada con otras facetas del trabajo reciente de Jorge Carrión, eh, con su trabajo como columnista y comentarista cultural en distintos periódicos, con su libro Lo Viral, y también con el podcast Solaris, en el que he tenido el gusto de colaborar con él. De hecho, publiqué un video con él como invitado donde hablábamos un poco de la primera temporada de Solaris, pero después hubo una segunda y una tercera temporadas de Solaris que la pueden ustedes escuchar en donde quiera que escuchen sus podcasts. Y obviamente esta es una novela
muy emparentada con estos esfuerzos, y a mí francamente me sorprende la capacidad de Carrión que tiene como para convertir todas sus lecturas y sus como obsesiones, irlas como procesando y sacándolas como en distintas ventanas y en distintos productos, ¿no? De modo que si les gustó Solaris, si les interesó lo viral, este libro también les va a gustar, aunque desde mi punto de vista aquí adquiere aún mucho más profundidad al ser tratado con la libertad que da la ficción, ¿no? La posibilidad de especular y de despegarse un poco de lo factual, sobre todo a través de esta voz, le da a este libro una potencia súper especial. En fin, Membrana, la recomiendo muchísimo, es una de las mejores lecturas que he hecho en el año, que se suma a la lista de lecturas sobre las que ya hablé en el video anterior. Si les gustó este video, no se olviden de darle like, de recomendarlo a sus amigos y, por supuesto, de suscribirse apretando la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Bueno, chao, nos vemos.